Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta nueva clase del curso de comunicación lingüística. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El día de hoy, jóvenes, vamos a aprender a redactar un ensayo. Vamos a escribir un ensayo y para esto vamos a partir siempre de la parte teórica de qué es un ensayo y cuáles son sus características. Comencemos entonces. Muy bien, primero entonces vamos a dar a conocer qué es un ensayo. Bueno, vamos a decir que un ensayo es un texto literario corto que contiene un argumento formal. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un texto argumentativo. ¿Qué significa, chicos? ¿Qué significa ensayar? Ensayar quiere decir, bueno, seguramente alguna vez has ensayado tal vez alguna danza, has ensayado tal vez alguna fonomimia, etcétera, no sé. Siempre hemos ensayado algo. En este caso vamos a ensayar una posible solución a un determinado problema, pero de manera crítica, de manera analítica. Eso es un ensayo. Por eso vamos a decir que un ensayo es un texto literario corto que contiene un argumento formal. Cuando hablamos de un argumento, estamos hablando de un punto de vista que tú vas a dar a conocer a través pues de este texto. ¿Sí? Un punto de vista tuyo. Tiene que ser crítico, tiene que haber una idea o una afirmación, si estás a favor o estás en contra, sobre un tema determinado. Se apoya siempre, chicos, en la lógica, la evidencia y el razonamiento crítico. Recordemos, para convencer a otras personas, esto siempre se va a basar en evidencias. Obviamente, primero tengo que investigar el tema y luego dar una crítica o plantear una determinada solución. Muy bien, entonces hemos visto aquí la definición de un ensayo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ensayar una solución a un determinado problema. Muy bien, el problema recuerda que se te va a mandar a través del grupo de WhatsApp para que ya tengas estructurado el tema del cual vas a redactar tu ensayo. Veamos, existen diversos tipos de ensayos, ¿ya? Existen diversos tipos. Lo primero es saber que un ensayo, repito, es un texto argumentativo. Siempre se va a dar una posición, una postura tuya, una tesis tuya se va a sustentar, ¿sí? Un punto de vista tuyo. Hay ensayos analíticos, hay ensayos argumentativos, que es el ensayo que vamos a desarrollar en esta clase, ensayos interpretativos, donde se da una interpretación, comparativos, donde comparamos dos cosas, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, podemos comparar cómo es una vida con corrupción y una vida sin corrupción. Vamos a dar textos o argumentos comparativos. Muy bien, de causa y efecto, existen explicativos, existen científicos, expositivos y críticos. Muy bien, entonces en esta clase vamos a aprender detalladamente a hacer un ensayo, ¿ya? Que es un texto, obviamente, argumentativo. O sea, vamos a dar a conocer nuestro punto de vista. Veamos. Vamos a ver ahora las características. ¿Cómo es un ensayo? Muy bien, en un ensayo tenemos que utilizar necesariamente un lenguaje completamente sencillo, o sea, fácil de entender. Esto también va a depender de a quién nos dirigimos a través del ensayo. Pero bueno, en un texto, en un ensayo escolar, vamos a utilizar un lenguaje sencillo. ¿Qué quiere decir? De fácil decodificación, que no utilice palabras muy técnicas, muy rebuscadas, sino que sea al alcance de todos en general. Muy bien, el texto debe ser conciso, quiere decir que tiene que ser completamente resumido, pueden ser 4 páginas. En este caso, chicos, vamos a poner como máximo de redacción de nuestro texto ensayístico solamente de 4 páginas. Muy bien, vamos a decir también que vamos a utilizar reflexiones subjetivas o personales. ¿Qué quiere decir? Voy a poner mi punto de vista, mis reflexiones sobre algún hecho o algún problema. Voy a ensayar mi posible solución. Eso quiere decir reflexiones subjetivas o quiere decir reflexiones personales. ¿Sí? Debe exponer y defender ideas. Obviamente, tiene que defender ideas, un punto de vista tuyo. Recuerda que no puedes copiar pues un punto de vista de otra persona. Trata de sacar un punto de vista que sea básicamente tuyo. Debe ser crítico y generador de ideas. Obviamente, para criticar un determinado problema y para plantear una solución, supongamos, hay un problema de basura en nuestro pueblo. Primero tengo que aprender a ser crítico, tengo que decir con cuánta frecuencia se contamina, cuánto se contamina, y de acuerdo a esto voy a ser primero crítico y lo voy a analizar y luego voy a plantear una posible solución, o sea, voy a ensayar una posible solución. Muy bien, debe exponer ideas y defender ideas. Voy a defender mi punto de vista. Debe ser crítico y generador de ideas, debe mostrar originalidad y creatividad.
¿sí? De todas maneras, el texto ensayístico tiene que ser ameno, de codificación pues entretenida, ¿no? Bueno, pero no deja de ser un texto formal. Vamos a ir ahora con la estructura de un ensayo. Un ensayo, todo ensayo, chicos, tiene que tener tres partes importantes, como seguramente ya sabes que existen también otros textos que tienen también estas tres partes, chicos, trío. Tres partes importantes de un texto ensayístico. Muy bien. La primera parte, la introducción. Muy bien. Primero, en la introducción, chicos, se va a dividir en varias partes. La primera parte en generar interés. Tiene que generar interés. O sea, cuando la persona lea la introducción de tu ensayo, tiene que sentirse motivado a querer leer todo el texto. Tiene que ser, muy bien, su propósito es presentar al lector el tema a tratar y exponer el objetivo del mismo. Vamos a presentar el tema. Por ejemplo, voy a hacer un ensayo sobre el cigarrillo. Voy a presentar que el cigarrillo es un problema y luego voy a obtener pues el objetivo de este, ¿no? Por ejemplo, puedo decir el cigarrillo, el consumo de quién consume a quién, así titula mi texto, voy a decir el cigarrillo es quien nos consume. En este texto se dará a conocer las razones y los fundamentos necesarios para dejar de hacerlo. Muy bien, entonces voy a exponer el fin con el cual estoy redactando este ensayo. Muy bien. Dos, debe contener una presentación clara, los objetivos y la importancia del trabajo realizado. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad estoy redactando este texto? Eso es lo que tiene que presentarse en esta segunda parte. Muy bien, la exposición del tema debe conseguir captar la atención del lector, haciéndole sentir ganas de seguir leyendo hasta el final. Tenemos que captar la información, chicos, en esta parte, ¿sí? Muy bien, recuerden que se les va a presentar un ejemplo de un ensayo para que ustedes puedan ver y realizar vuestro propio ensayo. Muy bien, vamos a ir ahora a la parte del desarrollo. Muy bien, cuando hablamos del desarrollo, el desarrollo debe centrarse en una idea principal. O sea, ¿cuál es mi punto de vista? ¿Qué cosa quiero convencer a mi lector? Por ejemplo, yo en mi texto, en el texto que les voy a presentar más adelante en otro video, voy a tratar de convencer a todos los lectores de que el cigarrillo es muy perjudicial para la salud, para el medio ambiente y para todo en general. Entonces, este vendría a ser mi idea principal. En un párrafo voy a defender, por ejemplo, la posición de que contamine el medio ambiente. En otro párrafo voy a defender de que el cigarrillo malogre el organismo. Tres, genera mal aspecto, etcétera. Y así sucesivamente. En general, ¿qué idea principal estoy defendiendo? Estoy defendiendo la idea de que el cigarrillo es completamente malo. En ese sentido, cada párrafo, aparte que tiene que ser bien organizado, tiene que defender una idea principal. Deben estar organizados de una manera lógica. Muy bien, obviamente, por ejemplo, si yo hablo sobre la corrupción, en un párrafo puedo dar mi punto de vista sobre qué es la corrupción. En otro segundo párrafo puedo hablar, por ejemplo, de cuáles son las características. En otro puedo hablar de cómo erradicar la corrupción. Siempre en todos estos párrafos voy a dar mi punto de vista. Voy a dar mi punto de vista sobre la corrupción, que en este caso estoy en contra de la corrupción. Muy bien, entonces deben estar organizados de una manera clara, de una manera lógica. Deben conectarse con idea, con el tema principal del ensayo. Muy bien, entonces el ensayo tiene que estar completamente conectado cada párrafo. Cada párrafo tiene que tener conexión con la otra. Veamos esta tercera parte de cualquier otro ensayo, las conclusiones. Luego de haber organizado mis párrafos, tengo que presentar una síntesis de lo que yo estoy tratando de transmitir en este ensayo. Voy a presentar, repito, la síntesis de las ideas propuestas en el cuerpo del párrafo. Entonces, tengo que poner de manera sintética, breve, todo lo que he tratado de decir en el párrafo. Pregúntate, ¿qué cosa he tratado de decir en todo el texto? Y eso tiene que estar sintetizado a través de la conclusión. Debe ser breve y debe ser concisa. Muy bien, entonces ahí tenemos las tres partes de un ensayo. Ahora vamos a conocer los 5 pasos, 5 chicos, 5 pasos para realizar y para que comiences a redactar tu propio ensayo. Veamos, el primer paso es el paso del análisis. Primero vamos a tener que analizar. Vamos a analizar las preguntas sobre el ensayo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vamos a preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de mi ensayo? Vamos a preguntarnos de qué tema voy a tratar, cuál es el tema, cuál es el propósito, a quién me dirigiré, ¿no? Voy a responderme estas preguntas. ¿A quién me voy a dirigir en mi ensayo? ¿No? ¿Qué tema voy a tratar? ¿No? ¿Cuántos párrafos tendrá mi texto?
¿Sí? ¿Cuántos párrafos va a tener en este caso mi ensayo? ¿Qué posición voy a adoptar yo? Si es a favor, si es en contra, si estoy a favor de la corrupción, si estoy en contra de la corrupción, o si voy a plantear una solución, esa posición tiene que estar completamente clara. El lenguaje también, ¿qué tipo de lenguaje voy a utilizar? Muy bien, es importante analizar esto antes de redactar un ensayo. Muy bien, analizar, por ejemplo, el tema del cual voy a tratar. Hay que planificar la investigación del tema. Y bueno, antes de hacer un ensayo, lo primero que tengo que hacer es obviamente planificar mi ensayo. ¿Y cómo voy a planificar? Lo primero que tengo que ponerme a pensar es estas preguntas que ya hemos respondido en la parte uno. ¿Sí? En esta segunda parte voy a investigar el tema. Tengo que saber de qué se trata ese tema. Por ejemplo, si mi tema, por ejemplo, es el cigarrillo, el cual te voy a dar a conocer en un ejemplo, he tenido que investigar qué es el cigarrillo, he tenido que leer algunos artículos, bastante webgrafía en el Internet, en el Google, etcétera, en algunos libros, revistas, etcétera. Tengo que investigar sobre ese tema. Recuerden que solamente puedo dar un punto de vista de algo que yo sé, de algo que yo conozco, ¿sí? Y tengo que convencerme a mí mismo también de esa posición que yo tengo. Si tú no estás convencido, no vas a convencer absolutamente a nadie. Y en un texto ensayístico, argumentativo, tienes que dar tu punto de vista, sustentar tu punto de vista bajo fundamentos claros. ¿Y cuál es el fundamento? Los datos estadísticos. Por ejemplo, ¿cuántos casos de muertes por cigarrillo hay a nivel nacional? Eso sería un dato muy interesante para yo decir que estoy en contra pues, del consumo de cigarrillo. Entonces, es importante investigar el tema. Hay que recordar también las famosas fuentes de información. Hay que citar de dónde estoy sacando ese pequeño párrafo. Recuerda que si sacas del Internet la información, copiar en este caso el URL, etcétera, a esto le vamos a llamar con el nombre de webgrafía. Todo ensayo tiene que tener su fuente de información. Muy bien, el paso número 2. Tengo que redactar una lluvia de ideas de manera indistinta. No importa, aquí todavía no estoy redactando, lo que es importante, los datos interesantes que yo voy a ver por conveniente, los tengo que enumerar bueno, así, desordenada, porque luego lo que voy a hacer es agarrar algunas ideas y ordenarlas por párrafos. Por ejemplo, del cigarrillo puedo encontrar, por ejemplo, que malogra el medio ambiente, puede encontrar otro dato que genera cáncer. Y bueno, estos dos, por ejemplo, no pueden estar en un mismo párrafo. En un párrafo, por ejemplo, hablaré sobre cómo el cigarrillo malogra nuestro organismo. Exclusivamente todos los datos a este párrafo y todos los datos que hablan del medio ambiente, de las leyes de protección del medio ambiente, etcétera, sobre el cigarrillo, tendrán que estar en otro párrafo. Eso es importante. Y para comenzar a hacer este párrafo, tengo que generar una lluvia de ideas, de información que yo haya investigado y que haya sacado también su fuente de información, ¿sí? Su fuente bibliográfica. Muy bien, lluvia de ideas. Luego voy a realizar una lista con los temas y su orden. O sea, por ejemplo, datos sobre el cigarrillo, un párrafo. El segundo párrafo puede hablar, por ejemplo, de daños al medio ambiente. Otro puede hablar, por ejemplo, razones para no fumar. Otro párrafo puede hablar quién consume a quién, etcétera. Tengo que aprender a organizar esto a través de unos pequeños subtemas que van a estar distribuidos a través de los párrafos. Muy bien, y por fin tenemos que comenzar a escribir nuestro borrador. ¿Sí? Escribe tu borrador. Solamente es un borrador, así es que ahí puedes corregir muchas cosas. Muy bien, el paso número 3 es la estructura de un ensayo. Un ensayo para redactarlo, para escribirlo propiamente, tiene que tener, repito chicos, una introducción, un desarrollo y tiene que tener sus conclusiones. Y en la última parte tiene que estar sus fuentes de información. ¿De qué páginas he sacado estos datos? Muy bien, hasta aquí entonces chicos, hasta aquí entonces hemos visto la realización de nuestro ensayo. Luego de haber redactado mi ensayo, voy a pensar en el título que yo le voy a poner. Bueno, al inicio no es bueno empezar con el título, porque te vas a ir dando cuenta bastantes aspectos interesantes del tema que vas a tratar. Es bueno dejarlo para el último, ¿sí? Realizar una lista mínima de 10 títulos sobre el tema a tratar en el ensayo, testear el título con terceros, o sea, preguntarle a alguien, lee este texto y dime más o menos cuál sería el título, ¿no? Elegir el título adecuado para el ensayo. Muy bien. Veamos, y por último, el paso número 5, el paso número 5 que quiere decir leer varias veces el ensayo.
Bueno, cuando tú vas a leer varias veces de manera repetitiva el ensayo, te vas a ir dando cuenta de algunos errores que tú mismo has cometido. Es importante leerlo en voz alta. Tú lo vas a escuchar y tú mismo también vas a corregir algunos detalles. Y también el último paso, corregir los errores gramaticales, las tildes, los conectores lógicos. Recuerda utilizar los conectores lógicos adecuados. Luego, sin embargo, puesto que, pero, para unir ideas siempre vamos a utilizar conectores lógicos o signos de puntuación. Y bueno, luego vamos a agregar o eliminar información de acuerdo a esta última lectura que nosotros vamos a tener de este nuestro ensayo. Ahora te toca a ti. Comienza a redactar tu ensayo. Recuerda que en el video número 2 voy a plantearles un modelo de ensayo argumentativo con el cual puedes guiarte para realizar el tema que se te va a dar a continuación a través de nuestra plataforma. Nos vemos chicos en el segundo video. Cuídense, hasta la siguiente.